¿Qué tal, mis estimados y mis estimadas? Sean todos ustedes bienvenidos a esta clase. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante que es la conquista de México Tenochtitlan. Antes que nada, no hay que olvidar que el actual territorio mexicano en el pasado, ya lo vimos en clases pasadas, ¿verdad? Estuvo conformado por tres superáreas geográficas culturales que a su vez estuvieron habitadas por diversos pueblos que compartían entre sí algunas características, pero que también eran muy variados y muy diversos. Y nosotros vamos a hablar el día de hoy de la conquista de México Tenochtitlan, pero por favor no perdamos de vista de que después de caer Tenochtitlan, siguieron los españoles yendo hacia el norte y conquistando el resto de los pueblos de Aridoamérica, los chichimecas, que con esos van a tener muchos más problemas, y Oasis América también. No hay que perder de vista que hay más, pues, que el proceso de la conquista fue un proceso extenso y que algunos podrían decir que duró hasta siglos, o sea, los siglos de la colonia, de la Nueva España, porque la conquista hay que entenderla no como solo como un hecho político, sino como un proceso de fusión de culturas, ¿verdad? Entonces, bueno, ahora sí podemos retomar el escenario en el cual Hernán Cortés va a aparecer y realizar sus campañas de expedición militares. Antes de Cortés ya se habían realizado otras expediciones marítimas y terrestres. Habría que mencionar, por ejemplo, la de 1511, que fue la expedición de Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar. Aunque en realidad ellos no pretendían explorar, no sabían ni siquiera que había acá algo de territorio en México. Ellos más bien estaban explorando la zona de el Golfo de Darién, que está ubicado entre Colombia y Panamá, pero por azares del destino o providencia divina o como quieran verlo, terminaron naufragando y al naufragar pues terminan en las costas de la península de Yucatán y van a tener unas historias que yo digo que son dignas de película o de novela. Aquí tenemos a la izquierda a Gonzalo Guerrero y a la derecha a Jerónimo de Aguilar. No hay que perderles el ojo porque ellos naufragan juntos, pero sus vidas ahora sí que toman cursos totalmente opuestos. Porque mientras Gonzalo Guerrero, que es el que está a la izquierda, los dos van a ser cautivados, tomados cautivos por los mayas, pero van a tomar caminos opuestos. Gonzalo Guerrero, por su parte, se va a integrar a la cultura maya y se va a volver maya. Va a adoptar las costumbres de los nativos, incluso se va a convertir, valga la redundancia, en un guerrero maya y va a tener una familia, una esposa, una mujer nativa, va a tener hijos e incluso me voy a adelantar un poquito, cuando llegan los españoles y comienza el proceso de conquista de esas tierras de la zona maya, él se va a oponer a los españoles. Entonces tiene una historia que es digna de película. Y a la derecha tenemos a Jerónimo de Aguilar, que él va a tomar el camino opuesto, ya que cuando lleguen Cortés, me voy a adelantar un poco, cuando llegan Cortés, unos cuantos años después a la península de Yucatán, Jerónimo de Aguilar se va a convertir en intérprete del maya al español, ya que pues en todo ese tiempo que estuvo cautivo, él va a aprender maya y eso le va a servir bastante a Cortés. Eh, Aquí tenemos unas imágenes de actores, obviamente. Vean nada más ese chongo maya. Hay que poner el chongo maya de moda otra vez, ¿verdad? Bueno, los que tienen pelo, porque no todos tenemos tanto cabello. Pero aquí tenemos a estos dos personajes que, como digo, insisto, sus historias son dignas de unas buenas series o películas, ¿verdad? Y yo digo que la historia de Gonzalo Guerrero, que es el que está a la izquierda, representado, se parece mucho al concepto, a la trama que vemos en la película del último Samurai. No sé si la han visto. Pero ahora sí que pues va a ser visto como una traición la decisión que toma Gonzalo Guerrero porque cuando llega Hernán Cortés a la península de Yucatán se entera de que naufragaron ellos dos, ya sabía que estos dos españoles habían naufragado,
y los manda a buscar, pero Gonzalo Guerrero le da la espalda a los españoles y pues ahora sí que van a sentir ellos como, van a tomar su decisión como una traición, ¿no? Bastante dolorosa, tipo así como la de Anakin con Obi-Wan Kenobi. ¡Tú eras el elegido! ¡Debías destruir a los Sith, no unirte a su fuerza! ¡Ibas a darle equilibrio a la fuerza, no dejarla en la oscuridad! Sí, así es. Estaría en el top 3 de las traiciones más dolorosas del anime, ¿verdad? O de la historiografía. No, no es cierto, es broma, mis estimados. Pero continuando, después de las expediciones de 1511 en las que naufragaron por accidente Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar, tendríamos que contar también la expedición de 1517 realizada por Francisco Hernández de Córdoba, quien exploró pues la península de Yucatán y un pedacito más que fue el actual estado de Tabasco, y se va a regresar a Cuba. Todas esas expediciones partieron de Cuba. Y finalmente tenemos también la expedición de Juan de Grijalva, un año después, en 1518, que va a llegar un poquito más lejos hasta el estado de Veracruz, a la altura de Tampico. Y entonces con las expediciones estas de Francisco Hernández de Córdoba y Juan de Grijalva, los españoles entran en contacto con dos culturas muy importantes de este periodo posclásico, que es la cultura maya y la cultura mexica. Entonces, hay que tomar en cuenta que todas estas expediciones fueron organizadas desde Cuba, donde el gobernador de ese tiempo era Diego Velázquez, y él va a organizar ya, al tener estas noticias de pueblos nativos y de grandes riquezas, de territorios muy ricos al parecer, al recibir estas noticias pues va a preparar una tercera expedición y planea dársela o ponerlo a cargo a Hernán Cortés. Pero Hernán Cortés es un hombre impetuoso, impulsivo, y al haber escuchado también estas noticias, él tenía pues grandes deseos de conseguir sus sueños de hacerse de poder y riquezas en nombre del rey de España. Y lo que va a hacer Cortés es que se va a adelantar, va a organizar la expedición por su cuenta y va a partir, sin la autorización del gobernador Diego Velázquez, como en este meme, como la niña del meme, ¿no? Que sale corriendo. Y Diego Velázquez así como Saruman, ¿no? So you have chosen death. Así que has elegido la muerte, ¿verdad? Perdón ahí mi inglés o mi francés, dirían algunos. Pero bueno, esa es la idea, ¿no? Sale desobedeciendo con sus hombres, más o menos como con 5 navíos y unos 500 hombres. Y además de desobedecer, o sea, de adelantarse a los tiempos de Diego Velázquez, de salir antes de tiempo, también va a desobedecer en otro sentido, ya que la expedición no era de conquista en un principio, no se planeaba que fuera así, sino que Diego Velázquez tenía planeado que esta tercera expedición solamente buscara conseguir más esclavos indígenas y oro. Aquí les pongo un meme de Cortés explicando por qué desobedeció al gobernador de Cuba. Pues sucedió y ya. Entonces, pues sí, desobedeció y así cambió el rumbo de la historia. Va a emprender la famosa campaña o la ruta que lo va a llevar a conseguir la conquista del imperio más poderoso de Mesoamérica en la época posclásica. Entonces, podemos ver aquí en este mapa un resumen de lo que fue la ruta de Cortés, y en esta clase vamos a identificar pues los principales puntos de esta ruta y acontecimientos o batallas que se libraron en esta etapa o en este proceso. Veamos cómo Cortés parte de Cuba, va del punto de Santiago a la Trinidad, luego a Cabo San Antonio, y el primer territorio al que llega en la zona de Mesoamérica va a ser Cozumel, ahí enfrente de la península yucateca. Y ahí en Cozumel es cuando les decía que él se va a topar, va a mandar ahí mensajeros con los mayas,
va a mandar a buscar a Jerónimo de Aguilar y va a tener la suerte y la dicha de que Jerónimo de Aguilar sí llegue, sí da con él, lo rescata, da un pago porque era un esclavo. Entonces él paga por su rescate y pues se lo lleva. Ahora sí, como lo incluye en su tripulación o lo incluye en su grupo, así como en la película de Shrek con el gato, ¿verdad? Únete al club, no hay cuota. Es mi honor, lo que me obliga a acompañarle hasta salvar yo su vida por haber perdonado la mía. Así es, lo salva ahora sí, que se lo lleva y va a ser una decisión clave porque, como les decía, generalmente se habla mucho de la Malinche o de Malintzin, pero ella no habría podido interpretarle a Cortés todo lo que los mexicas decían porque pues ella no hablaba español, nunca se habían preguntado eso. Es Jerónimo de Aguilar quien conocía el español, hablaba español porque era de España y aprendió maya. Y la Malinche sabía hablar mexica, náhuatl, porque ella originalmente era náhuatl, de un pueblo náhuatl, y ella sabía náhuatl y sabía maya. Entonces ella traducía del náhuatl al maya y Jerónimo de Aguilar del maya al español. Entonces no perdamos la figura de Jerónimo de Aguilar de vista porque él también tuvo mucha importancia en este proceso de conquista. Entonces después de Cozumel van a ir bordeando la península yucateca hasta llegar al actual estado de Tabasco y ahí los españoles comandados por Cortés van a tener la primera gran batalla en contra de los llamados mayas chontales de esta región, ahí por la altura del río Grijalva. Esta es la primera ocasión en la cual van a leer el famoso requerimiento, que ya les expliqué en qué consistía el requerimiento en la clase pasada. Se los van a leer para que se rindan voluntariamente y se sometan al señorío del rey de España, pero pues se van a negar los mayas chontales y esto va a dar lugar a la primera batalla entre los españoles y un grupo nativo de Mesoamérica. Entonces se van a enfrentar y en la batalla de Centla, y en esta batalla, ahora sí que va a ser una batalla en la que va a empezar ahí en el río Grijalva y se van a ir adentrando los españoles al territorio, más y más adentro, pero en esta batalla la superioridad tecnológica resultó clave, y también el uso de tácticas militares más eficientes por parte de los españoles, y también el uso de este animal que para los mayas chontales pues les causó terror porque ellos al principio, hay fuentes que indican que al inicio ellos pensaron que al ver a los hombres montados sobre los caballos pensaban que eran una sola criatura, que estaban pegados sus cuerpos, que eran algo así como un centauro, ¿no? Si han visto las crónicas de Narnia o saben algo de mitología sabrán a qué me refiero. Entonces quedaron aterrados por los caballos y a fin de cuentas van a terminar perdiendo los mayas chontales en la batalla de Centla y se van a rendir y como ofrenda de paz les van a dar varios presentes, cuentas, collares, perlas, piedras preciosas, alimentos, pero sobre todo, y esto es lo clave, les van a ofrendar 20 jóvenes indígenas, entre las cuales estaba la famosa Malinche o Malintzin. Entonces, vean, es lo que les decía, ella provenía más bien del centro del altiplano central, pero había sido vendida a un señor maya. Entonces ella sabía hablar náhuatl, como les decía, y sabía hablar maya, y esto le va a ayudar mucho a Cortés, porque al tener a Jerónimo de Aguilar y a la Malinche, pues se va a poder comunicar con soltura, ahora sí, con los mexicas. Entonces aquí es donde la Malinche le es dada a Cortés, y se convierten en un trío dinámico con Jerónimo de Aguilar. Bueno, después de la batalla de Centla y de que se rindan los mayas chontales, Cortés va a seguir hacia el norte, va a seguir bordeando, navegando hasta llegar a Veracruz, y ahí va a tomar una decisión clave que es fundar la famosa Villa Rica de la Veracruz, y ahí toma una decisión estratégica,
funda el primer ayuntamiento o cabildo existente en el México antiguo o Mesoamérica, en el territorio que ahora llamamos México. Es el primer ayuntamiento cabildo formado por Cortés, y él lo hizo a propósito porque si estaba establecido que cuando se formaba un ayuntamiento, este era autónomo y se gobernaba a sí mismo. Y ya no, de esta manera Cortés se aseguraba de ya no depender de las decisiones o los mandatos del gobernador de Cuba, Diego Velázquez. Fue un movimiento muy estratégico e inteligente. Él como que aparentó que lo que hizo Cortés fue aparentar que renunciaba a su cargo inicial como capitán, renuncia y se hacen las votaciones. Obviamente los que quedaron en los cargos importantes del ayuntamiento eran compadres de Cortés y lo terminaron eligiendo otra vez como, vamos a decirlo, como ciudadanos de este nuevo ayuntamiento, lo vuelven a elegir como capitán. Entonces ahora sí que Cortés de esta manera se desligaba de rendirle cualquier obediencia al gobernador de Cuba, y por eso les pongo este meme alusivo a El Señor de los Anillos, ¿no? Ahora sí que ya no tenía poder sobre él legalmente el gobernador Diego Velázquez. Entonces, otra decisión estratégica que toma Cortés al llegar a Veracruz, al fundar la Villa Rica de la Veracruz, es barrenar sus navíos. Es decir, hunde sus naves para asegurarse de que sus hombres no piensen o contemplen la idea de volver atrás, ya que había algunos que eran partidarios o amigos de Diego Velázquez, y lo que él quería era que nadie se volviera atrás, que todos fueran hacia adelante, y por eso hunde los barcos o la gran mayoría, y ahora sí que todos hacia adelante juntos, no les quedó otra opción. Deja algunos hombres a cargo ahí cuidando la Villa Rica de la Veracruz y va a avanzar hacia lo que es Zempoala, que era una ciudad totonaca. Y ahí va a establecer una alianza con este señor Totonaca. Recordemos que los totonacas en este tiempo habían sido conquistados por los mexicas y les pagaban tributo. Cortés va a convencerlos de ya no pagarles tributos a los representantes de Moctezuma y los va a invitar a aliarse. Y el señor de Zempoala, que era un hombre que según las fuentes pues tenía sobrepeso, así como lo ven en la imagen que la saqué de una serie que les recomiendo, que es la serie de Amazon Prime llamada Hernán, pues aquí vemos cómo Hernán Cortés va a conseguir la alianza del señor de Zempoala y de los totonacas, quienes a partir de entonces en su viaje hacia Tenochtitlan lo van a ir asesorando, el señor de Zempoala le va a proveer soldados, los famosos tamemes, que eran los cargadores, le van a ayudar a cargar pues todo el equipo militar, las provisiones, y así se van a dirigir hacia su siguiente punto. Y un paréntesis aquí, Moctezuma ya a estas alturas ya sabía, ya tenía noticias de estos hombres blancos, barbudos y extraños que llegaron desde mares lejanos, montados en unas como montañas, y en animales extraños. Él ya tenía noticias de esto, y de hecho en algunos de los códices quedó registrado que cuando menos 10 años antes Moctezuma empezó a recibir señales o presagios de que algo malo aparentemente iba a suceder, un cambio muy drástico para los mexicas. Entonces, por ejemplo, uno de los presagios que quedaron registrados en los códices, y los pueden consultar en el libro de Miguel León Portilla, La visión de los vencidos, fue que apareció en el cielo una gran señal, como de una señal diaria. Durante varios días aparecía como una estrella, una espiga de fuego que solamente se dejaba de ver cuando aparecía el sol. Y eso lo tomaron como un presagio funesto. Además, según estos códices, llegaron a aparecer unos seres muy extraños con dobles cabezas. También le llevaron a Moctezuma en alguna ocasión supuestamente una grulla que tenía como un espejo en su cabeza donde él vio algo.
él vio supuestamente hombres extraños cabalgando en unos como venados raros, bestias raras que venían para guerrear. Entonces esto a él le asustó. Y también otro presagio funesto fue que un día se incendió de la nada el templo creo que fue el de Huitzilopochtli, se incendia y nadie podía apagarlo y se quemó. Entonces, todos esos son presagios que antes de que llegaran los españoles ya habían estado en el corazón o en la mente de Moctezuma, quien era un hombre muy, muy religioso y que pues presentía que algo malo iba a pasar. Y ahora sí que por eso, cuando se entera de que estos hombres están llegando de muy lejos, estos hombres extraños, va a enviar a algunos comisionados, les va a enviar presentes para que se den cuenta cómo son, quiénes son, ya que al principio Moctezuma piensa que podrían ser dioses, en particular piensa que podría ser que se tratara del dios Quetzalcóatl regresando otra vez como lo había prometido. Entonces él envía ahí algunas ofrendas, como vemos en estos códices, y veamos, en uno de estos códices quedó registrado que durante este encuentro con los emisarios de Moctezuma, pues Cortés lo que hizo fue disparar un arcabuz, ordenó que se disparara un arcabuz, pues para dar una impresión de fuerza y de poder y de autoridad. Y pues los pobres emisarios de Moctezuma se asustaron mucho y todo esto que ellos vieron durante su encuentro, pues se lo van a informar a Moctezuma, quien se va a volver todavía más paranoico y va a hacer hasta lo imposible, va a tratar de convencer, enviar una y otra vez a diversos emisarios o mensajeros para tratar de disuadir a Cortés y a sus hombres de llegar o de visitar la capital, pero no lo va a lograr. Y Cortés por su parte va a ser muy astuto y va a lograr identificar que existe en Mesoamérica pues grandes divisiones y odio hacia los mexicas, sobre todo por parte de los pueblos que eran conquistados, que pagaban tributo y que además proporcionaban una gran cantidad de seres humanos para ser sacrificados por los mexicas. Entonces por eso les pongo aquí este meme que les hice de un Evil Cortés, be like, quiero que os reconciliéis con los mexicas. Pues nada que ver, al contrario. Lo que hizo Cortés fue todo lo contrario. Aprovechó esta disensión que existía en Mesoamérica, canalizó todo ese odio o amargura o resentimiento que existía por parte de los pueblos sometidos y lo va a utilizar para crear alianzas. Hasta este punto ya había creado una alianza con los totonacas de Zempoala, pero no va a ser su único aliado. Va a avanzar él después de llegar ahí, va a partir de Zempoala en Veracruz y se va a dirigir hacia Tlaxcala, pero al principio va a encontrar oposición, ya que Tlaxcala no era un imperio, era más bien como una confederación de señoríos libres y autónomos, era como más democrático el asunto ahí, y van ahí a debatir de qué hacer con los españoles, porque pues ya tienen noticias de estos hombres barbudos y extraños que algunos piensan también que son dioses ahí, y van ahí a tomar al principio la decisión de calarle. Entonces van a pelear con ellos un rato, van a ofrecer resistencia para ver qué tal, ¿no? Van a tantear las aguas y van a empezar con campañas bélicas, ¿no? Van a enfrentarse a los españoles. De hecho, esta batalla con los tlaxcaltecas fue muy difícil, muy dura para los españoles. Pareciera que ahí casi no la libraban. Pero a fin de cuentas van a prevalecer los españoles gracias a la superioridad, sobre todo táctica, militar y tecnológica. Y en este encuentro, de hecho, fíjense lo que pasa, los tlaxcaltecas envían constantemente espías que se disfrazan como mensajeros pacíficos con Cortés, que le envían supuestamente ofrendas y comida, pero al enterarse Cortés quiso mandar un mensaje muy muy claro a los señores tlaxcaltecas. Lo que hizo fue que a algunos espías les cortó las manos e incluso las narices y se las pegó así como collares y se los mandó de regreso a estos señores tlaxcaltecas.
Y con esto, ahora sí que con esto los convenció, ¿no? Fue como un mensaje de autoridad, de poder y una amenaza a su vez. Bueno, a fin de cuentas, esta batalla va a cesar y ahora sí que van a volverse aliados. Los tlaxcaltecas además van a canalizar, van a aprovechar la oportunidad, van a ver a Cortés como una manera de librarse el yugo de los mexicas, además de que eran acérrimos enemigos. Entonces pues van a aprovechar mutuamente ambos esta relación y pues ahí se les van a unir también a los españoles. Entonces ya a estas alturas Cortés va a contar con el apoyo de los totonacas y de los tlaxcaltecas. Y de ahí, de Tlaxcala, van a irse a Cholula por invitación de los cholchultecas. Aquí está, de hecho, una imagen de la pirámide más grande del mundo desde su basamento, que mide 400 por 400 desde su base más baja. De hecho, esta pirámide pues no está toda reconstruida, fue destruida con el paso del tiempo, y lo que ustedes ven ahí en Puebla, en Cholula, ven una iglesia en la cima, pues bueno, toda esa montaña que ustedes ven, debajo está enterrada la pirámide, la más grande del mundo. De hecho fue construida son varias pirámides sobrepuestas, ya que así tendían a construir los pueblos mesoamericanos sus pirámides. Construían la pirámide y luego la hacían más grande, construían otra encima y se iba haciendo más grande. Así lo hicieron con el Templo Mayor los mexicas. Pero bueno, aquí en Cholula va a ocurrir uno de los episodios más sangrientos del proceso de la conquista, ya que los cholultecas eran muy aliados y amigos de los mexicas, y cuando llega Cortés con los tlaxcaltecas, ojo, los tlaxcaltecas eran muy acérrimos enemigos de los cholchultecas. Entonces hay varias versiones, hay quienes dicen que los tlaxcaltecas como que emponzoñaron la mente de Cortés diciéndole que los cholchultecas estaban tramando algo malo, una redada, una trampa. Y hay quienes dicen que realmente sí fue así, que los cholchultecas estaban esperando que entraran ahí, que los hospedaron durante un rato porque estaban planeando traicionarlos y matarlos a los españoles por orden de su aliado Moctezuma. Bueno, a fin de cuentas, por si son peras o manzanas, el punto es que al final Cortés toma la decisión de adelantarse a este plan de los cholchultecas y comanda a sus hombres y a los tlaxcaltecas y a los totonacas que iban consigo atacar de la nada pues a los cholchultecas, no solamente a los soldados, sino también a los civiles, a niños, a mujeres y ancianos, y es aquí cuando ocurre la famosa masacre de Cholula, uno de los episodios más sangrientos, y al final de cuentas pues se van a tener que unir estos también y someterse a los españoles. Entonces cada vez más Hernán Cortés y sus hombres consiguen más aliados indígenas, ya sea por voluntad propia y a la fuerza, y Moctezuma está desesperadísimo porque ya se están acercando cada vez a Tenochtitlan los españoles, y ahora sí, como el meme de Spider-Man, no se detienen, se da cuenta que no se detienen con nada, les envía brujos para hacerles hechizos, lanzarles hechizos, intentó engañarlos, hacerles promesas de paz, incluso les envió cada vez más presentes como oro, plumas, piedras preciosas, traje, lo que sea, pero nada de eso funcionaba, sino que incluso estos regalos u ofrendas que Moctezuma les enviaba solo hacía que les dieran más ganas a los españoles de llegar a ocupar Tenochtitlan, porque eso es lo que querían, el oro. A fin de cuentas va a ser como Thanos inevitable la llegada de Hernán Cortés y los españoles. Aquí vemos en el códice registrado el encuentro, el famoso encuentro entre Moctezuma y Hernán Cortés. Ojo, aquí un dato curioso es que en este códice quedó registrada hallamos el primer registro de la presencia de un esclavo africano llamado Juan Cortés al servicio de los españoles. Aquí está sosteniendo el caballito, vean nada más. No hay que olvidar que también tuvimos presencia africana desde el inicio de la conquista. Este es el primer registro de un africano que tenemos, que estuvo en compañía de los españoles cuando ingresaron creo que fue el 8 de noviembre de 1519 a México Tenochtitlan. Y pues
va a ser muy buena onda con ellos, Moctezuma. Los va a hospedar en el palacio de su abuelito, Azcayacatl, que ya recientemente ha sido ubicado. Aquí vemos a la izquierda en esa imagen un resto del piso prehispánico o de la casa donde fue hospedada Cortés, que era, ya les dije, la casa o el palacio del abuelo de Moctezuma, que los arqueólogos han descubierto que está ubicado ahí donde ahora se ubica, estuvo ubicado donde ahora se ubica el Monte de Piedad, ahí cerca de la catedral. Observen nada más, ahí se refugiaron los españoles y lo que van a hacer los españoles es prácticamente tomar cautivo a Moctezuma, lo van a volver un títere y a través de él van a comenzar a gobernar y van a buscar pues hacerse todos los recursos, sobre todo del oro. Prácticamente se convierte en un títere Moctezuma, pero mientras están ahí ya llegaron a Tenochtitlan y mientras están ahí gobernando por medio de su títere Moctezuma, pues va a tener que partir hacia Veracruz nuevamente Hernán Cortés, porque el gobernador Diego Velázquez manda a Pánfilo de Narváez para detener a Cortés, para hacerlo, pues someterlo a la autoridad, llevarlo de vuelta a manos del gobernador. Y por eso les pongo este meme, ¿no? En pocas palabras, lo que ocurrió aquí fue como el meme de dice mi mamá que, nada más que ahora sería Pánfilo de Narváez diciéndole, dice el gobernador que te regreses a Cuba, y la respuesta de Hernán Cortés va a ser, oblígame, y ya saben la palabra que sigue, no la voy a decir porque no puedo decirla aquí. Entonces, a fin de cuentas, Hernán Cortés va a tener que abandonar Tenochtitlán para enfrentarse a Pánfilo de Narváez, y lo va a vencer porque le va a tender una emboscada, y lo va a convencer al final de que se le una a él y a los hombres que tenía a su cargo, que creo que eran como unos 500 más o menos, no me acuerdo cuántos, pero sí varios cientos de hombres, y todo ese equipo armamentístico, los pertrechos, esos soldados se le van a unir a Cortés, pero mientras él estaba combatiendo a Pánfilo de Narváez, dejó a este personaje a cargo de Tenochtitlan, del gobierno de Tenochtitlan, que es nada más y nada menos que el famoso Pedro de Alvarado, al que los mexicas llamaron inmediatamente Tonatiuh en lengua náhuatl. Ya les he dicho que Tonatiuh era el dios sol, el que sale en el símbolo del hollín o en el famoso calendario azteca, si se acuerdan, donde se ve reflejadas las 4 eras del tiempo, de los ciclos cosmogónicos. Bueno, por eso le llamaron a Pedro de Alvarado, le pusieron Tonatiuh, el sol. ¿Por qué? Porque les llamó la atención su cabellera, ¿no? Su cabello rubio, sus cabellos ondulados, por eso le pusieron así. Y era muy impulsivo además Pedro de Alvarado. Y Pedro de Alvarado va a usar su autoridad para, ahora sí que tomó una decisión muy, no sé si decirlo, tonta, mala, triste, bueno, lamentable sí fue. La verdad que sí, fue muy triste, digámoslo así, muy decepcionante, muy trágico, muy cruel lo que hizo Pedro de Alvarado, ya que mientras no estaba Cortés, se estaba organizando en el Templo Mayor, se estaba organizando la fiesta del Toxcatl, que era una fiesta religiosa que ellos realizaban en honor a Tezcatlipoca y a Huitzilopochtli, y mientras ellos estaban ahí danzando, desarmados, confiados, danzándole a sus dioses, Pedro de Alvarado tomó la decisión de atacarlos, ahora sí, sin más ni menos. Sobre todo los que estaban ahí reunidos eran los nobles, los que asistían al Calmecac. Los va a atacar sin previo aviso y va a ocurrir una masacre horrible en el Templo Mayor. Horrible, simplemente horrible. Y esto va a desencadenar, ahora sí va a ser un efecto dominó, porque esto va a desencadenar la furia de los mexicas, que al principio todavía respetan a su gobernante, a su Tlatoani, a su güey Tlatoani, pero conforme ven que el güey Tlatoani no hace nada, pues se van a rebelar y ya no van a reconocer su autoridad, porque se van a dar cuenta de que es un títere. Y cuando llega Cortés, pues se da cuenta que está hecho un caos en Tenochtitlan, se da cuenta de lo que pasó
bajo el gobierno de Pedro de Alvarado. Y ahora sí que les pongo este meme, yo me imagino que la reacción de Cortés con Pedro de Alvarado fue: nunca espero nada de ustedes y aún así logran decepcionarme. Y esto va a provocar que se levanten los mexicas. Y hay dos versiones aquí, ya que según hay quienes dicen que, bueno, Moctezuma supuestamente ya era, o sea, era un esclavo de los españoles y lo van a utilizar para que trate de apaciguar a su pueblo, pero el pueblo ya no lo escucha. Y hay dos versiones, una que dice que es el mismo pueblo quien le avienta piedras y lo mata, o sea, lo lastima y muere por esas heridas, al estar tan enfurecidos con él. Y hay quienes dicen que son los mismos españoles quienes lo matan. Y lo matan y lo avientan al lago ahí de Texcoco. Entonces hay dos versiones, pero a fin de cuentas, pues de que muere Moctezuma. Y la furia de los mexicas es tal que van a sacar a los españoles, van a hacer huir a los españoles y a sus aliados. Y a este episodio se le conoce como la Noche Triste porque son masacrados, pierden una gran cantidad de, no solo de vidas, sino también de los recursos, del oro que habían conseguido acumular mientras habían estado utilizando a Moctezuma como un títere. Entonces ahí se les caen incluso algunos cañones, pertrechos, etcétera, etcétera, y salen huyendo. Y a eso se le conoce como la Noche Triste. Entonces Hernán Cortés y su ejército van a salir huyendo y tienen que regresarse hasta Tlaxcala otra vez, como pueden ver en este mapa, ahí en la parte superior izquierda, con la flecha de color azul, pues se regresan a Tlaxcala para reorganizarse, pero el golpe es tan duro que les va a tomar un año aproximadamente poder reorganizarse para estar en la capacidad suficiente para volver a atacar Tenochtitlán y conquistarla. Y en este año pues ellos van a hacerse de más armamentos, a conseguir más alianzas como la de Texcoco. Texcoco, no olvidemos que anteriormente en el posclásico se había aliado a los mexicas, formaba parte de la triple alianza con Tenochtitlán, Tlacopan y Texcoco eran la triple alianza, pero a fin de cuentas deciden aliarse los de Texcoco con Hernán Cortés. Y pues para los mexicas esto va a significar un golpe duro, como dice el meme, la traición, la decepción, hermano, porque rompieron su alianza y a fin de cuentas apostaron por los españoles. Y es aquí ahora sí que otra vez Hernán Cortés, ya una vez reorganizado un año después, a partir de 1520 reanuda sus ataques en contra de los mexicas, pero la verdad es que lo que les va a dar en la torre a los mexicas va a ser la viruela, porque precisamente entre los hombres de Pánfilo de Narváez que se le unieron a Cortés venían algunos que estaban contagiados de viruela, y se van a traer esa enfermedad desconocida hasta entonces para los mexicas, que va a resultar mortal para una gran cantidad de personas. Muchos van a fallecer por la viruela. Y de hecho el mismo sucesor de Moctezuma, que era Citláhuac, creo que es Citláhuac su nombre si no mal recuerdo, pues él también fallece, como lo vemos registrado en este códice, ahí en su bulto mortuorio, que le pusieron ahí como puntitos rojos que representan la viruela, la causa de su muerte. Entonces muchos van a fallecer por causa de la viruela. Y a fin de cuentas, para no hacer la historia muy larga, ya en el último año, bueno, en 1520 y 1521, van a sitiar México Tenochtitlan. Lo que va a hacer Cortés es construir unos bergantines, unos navíos pequeños con sus cañones, y van a sitiar Tenochtitlán, y poco a poco van a ir acorralando a los mexicas, quienes no van a dejar de dar lucha, obviamente, van a defender su territorio. Va a haber avances y retrocesos por ambas partes, van a darse batallas muy sangrientas. Por ejemplo, ahí vemos en el códice de la parte derecha cómo incluso, o sea, en algunas de esas ocasiones llegaron a capturar españoles, grupos de soldados españoles y caballos, y los llegaron a sacrificar y ponerlos en el famoso Zompantli que yo les expliqué, que era el Zompantli. Pues pusieron sus cabezas ahí
Pero a fin de cuentas, no importa cuánto se resistan los mexicas, van a terminar perdiendo porque pues una gran cantidad de ejércitos nativos, de indígenas, de pueblos que anteriormente habían estado bajo el yugo mexica, pues van a inclinar la balanza en favor de Cortés y de los españoles, y Tenochtitlan va a caer en manos de los españoles y va a empezar ahora sí el proceso de la colonización y la organización política de la Nueva España. Hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy. Espero que hayan disfrutado mucho la clase y nos vemos la próxima clase o reunión. Adiós.